Insertar símbolo, sí, y ponerle por ejemplo, ¿verdad? Que sí, dice 146, dice, yo lo voy a sí. insertar, aceptar. Inserta, sí. Y ahí me voy al 147 creo que era, ¿verdad? Y me sale ciento otra cuarenta cosa, y seis, 146. Puedes probar igual, 146, a ver qué inserta. al Sí, pero 146. ahí hay algo que entender. O sea, hay algo que yo no sé si les llegué a decir, de por ahí les dije, pero no me acuerdo. Entonces le voy a volver nomás a decir lo siguiente. Entra un poco otra vez ahí en insertar. Insertar símbolo y vamos a mirar un ratito y les voy a explicar qué es lo que pasa. Bueno, quiero que entres en ese, espérame un ratito. Hay algo que está, viste que allá arriba dice fuente símbolo, dice, ¿verdad? Ese quiero que le cambies un ratito. Ese, ese cambiarle y llevarle arriba mismo. Agarrarle a la barra de desplazamiento y llevarle arriba y dejarle en Texto texto normal. normal un ratito, porque ahí, ahí va a salir lo que les quiero mostrar. Si ustedes, y ahora quiero que entres en ese selector que está cerca de cancelar, donde ahora dice así decimal. Ahí, bueno, ahí un ratito quiero que dejes visible porque quiero explicar algo. Cuando arrancó la informática, ya se necesitaba cargar algunos caracteres que no estaban dentro del teclado. Es decir, nuestro teclado era limitado, tipo máquina de escribir, digamos, solamente lo que se podía escribir era lo que estaba ahí, y en algunos casos con la tecla Shift se podía escribir otra, o mayúscula, o otra, o otro símbolo, o otro carácter con otra tecla, pero siempre fue limitado el teclado. Entonces se inventó un cifrado que permitía que con ese cifrado se hagan escrituras de caracteres que no eran posibles escribir con el teclado. Entonces, el primer invento se llamó ASCII decimal. Y ese que estamos viendo ahora, que se selecciona en celeste, muestra todos los caracteres que se cargaron en esa codificación. Pero el tema es que en esa codificación ingresaron solamente algo así como 200 caracteres, 250 por ahí. Y los 250 caracteres en algún momento fueron limitados otra vez. Entonces dijeron, no, necesitamos cargar más caracteres porque ahora vamos a meter el lenguaje, qué sé yo, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? El lenguaje ruso, el lenguaje árabe, el lenguaje de otros países, y necesitamos más caracteres porque no podemos escribir esos caracteres con nuestro teclado. Entonces se reinventó el ASCII, pero le llamaron ASCII hexadecimal, y el hexadecimal dobló la cantidad original. De 250 se pasó a 300 y piquito, ¿verdad? Y esos 300 y piquito son los que se pueden ver cuando seleccionas el ASCII X, que está nomás abreviado para no ser demasiado largo. Entonces, si seleccionas el ASCII X un ratito de la lista esa que estás viendo, ahí, por ejemplo, el código cambia y ya no es más el mismo código. Por ejemplo, vamos a suponer que ahí en esa lista que le ves ahora, seleccionarle un poco a, no sé cuál puede ser, el arroba no se ve, allá está el arroba, no, pero de arriba, ¿no? Ese recientemente, el de arriba quiero, el de arriba. A tu Arroba, derecha, hacia la acá. A, está una arroba. Selecciona, bueno, atendé que bien. Cuando vos seleccionas la arroba, ahí te sale un código y dice 0040, pero está en el sistema ASCII hexadecimal. Y vos cuando querés escribir arroba no haces al 0040, sino haces al 64. Y el al Sí. 64 sí le escribe a la arroba, y el 0040 no sé en realidad qué va a escribir. Entonces, con el alt no se puede escribir el ASCII hexadecimal. Con el alt solamente se puede escribir el ASCII decimal. Entonces, cambiarle un poco un ratito al ASCII hexadecimal al ASCII decimal. Vas a ver que ahí se va a ver ese código que sí se puede usar con el al 64 o con el al, digamos, ¿verdad? Y que va a escribir el arroba. Entonces, lo que se escribe con el al es solamente el código del ASCII decimal, la primera codificación que se inventó de 250. No estoy nomás seguro si es 252, 253, 257, algo así era el número, ¿sí? No me acuerdo bien. Bueno, después dijeron, sí, está bien, tenemos el ASCII decimal, el ASCII hexadecimal, pero igual nomás necesitamos más de 300 caracteres cargar. Entonces necesito tener otro en donde entren todos. Bueno, entonces se inventó, ya estamos hablando de hace 40 años atrás más o menos, ¿verdad?
el otro mapa de caracteres y por eso este selector muestra 3 y el tercero, que no es ASCII, se llama Unicode. El Unicode, si seleccionas ahí, va a mostrar mayor cantidad de caracteres, inclusive en este mapa de caracteres. Cuando cambiaste al Unicode, quiero que notes que ahora salió un subconjunto allá arriba, o sea, que no estaba hace rato. Ese subconjunto muestra otra vez toda la cantidad de caracteres que se agregaron o que están para cargarse en Unicode. Bueno, el tema nomás es que el Unicode no tiene el mismo, ¿cómo se llama eso? La misma codificación que el ASCII, sino muestra una codificación diferente. Es decir, aquel carácter que se encuentra en el mapa Unicode hexadecimal no se puede escribir con alt, ¿sí? Entonces, el alt que nosotros usamos es solamente de aquellos 250 caracteres que están en el perdón, en el ASCII decimal, pero vamos a suponer algo, y siempre este es mi ejemplo. Quiero que le lleves a esa barra de desplazamiento que está cerca del 1, ahí en latín básico, llevarlo un poco más o menos hacia la altura donde está la G, esa G minúscula, más o menos a esa altura tenés que arrastrarle a tu barra de desplazamiento. Agarrarle a tu barra de desplazamiento y más o menos ahí soltarle un poco. Bueno, ¿para qué? Quiero que le busquemos al símbolo del guaraní, el guaraní tachado, ¿sí? O sea, y ahora tenés que moverte de a uno nomás, no con moverte con tu teclado hacia arriba, puedes moverte. Vamos a buscarle, total ya estamos viendo esto, ¿sí? Allí se les va a quedar claro, digamos, esta situación de los... eh, pero tenés que tratar de buscarle con... ahí un poquitito más arriba, no, parece que ya está. Un poquitito más arriba. No, un poco más, un poco más. Para mí que estaba más hacia abajo, por eso nomás te decía para bajar el selector, ¿sí? Sí, para mí que está más abajo, porque fue uno de los últimos que se cargó. Entonces tiene que estar más abajo todavía de tu... Más, más, más. Ahí mientras están entrando todos. Vamos a terminar esta explicación primero. Pero para mí es muy importante lo que preguntaste, porque yo siempre también quise saber con propiedad este tema de los símbolos. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? A tu izquierda está el guaraní tachado, la G tachada. Seleccionarlo un poco un ratito A mi izquierda, en G esa, tachado. en esa fila, en esa Este, fila. Ese, este. seleccionarlo un ratito, vamos a mirar. Quiero que mires que abajo, a la izquierda, dice nombre Unicode Guaraní Sign, ¿sí? Ese antes no había. Ese se hace en el 2000, ¿cuándo fue? Espera que 2008 o 2010 creo que se cargó como un símbolo, no, miento, hace 5 años atrás por ahí se cargó como un símbolo más del Unicode. Y el carácter que se le dio, quiero que veas que es un carácter con letra, o sea, un código de carácter 20B2 dice. Pero en el código, en el mapa Unicode hexadecimal, lo que se puede codificar. Es decir, yo el símbolo de guaraní no puedo, así tipo al 64, como escribo arroba, escribir. En Excel no se puede escribir con teclado. En Excel solamente se puede escribir así. O sea, le da a insertar y te va a insertar el símbolo. ¿Cómo se puede hacer para cargar? Se puede hacer mediante un procesador de texto. Entonces, quiero que un ratito abras Word. Veo que tenés abierto un Word. Abrí un poco ese tu Word que tenés abierto. Vamos a entrar. Igual nomás si tiene algo, igual si no tiene nada. Pero tiene que ser el Word, no el correo, ¿sí? Tu Word es el que está ahí entre Teams y Chrome está el Word. Anda nomás a abrir un ratito para mostrarle a los demás nomás cómo es el tema. Bueno, ahí abajo nomás de esos dos links, para no crear nada nuevo, porque te quiero mostrar algo ahí. Quiero que ahí escriba ese código del guaraní 20B2, parece que era. Escribe un poco 20B2. No estoy seguro si era 2. Puedes pasarte un ratito a tu Excel para mirar un poco si era eso. No, 20B2. De 2, bueno, entonces ahora, ¿qué vas a hacer? Quiero que selecciones eso. 20B2, quiero que selecciones eso. Y ahora quiero que presiones, y ahora me tengo que acordar, no sé si era al X
Proba un poco al X. Ahí está. Al presionar al X en la escritura del código Unicode, él convierte eso en el símbolo, ¿sí? Esto es lo que se utiliza, digamos, en procesadores de texto. No sé por qué en Excel no se permitió, no se puede hacer esto. Entonces, ese código Unicode es utilizable solo en Word. Entonces, no te digo que tengas abierto siempre Word para convertir y después pasar, digamos, ¿verdad? Pero quería nomás mostrarles en qué momento es lo que se utiliza ese código Unicode para poder hacer uso de él, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto, nada, quería nomás contestar directamente a la pregunta de Abdón. Y bueno, era un poco mientras que estaban ingresando a la clase, ¿sí? Quiero, Abdón, que dejarle nomás ahí a tu Word, no hace falta que cierre, andate nomás otra vez a tu archivo de trabajo en Excel. Y bueno, y ahora vamos a retomar un poco nuestra clase. Nosotros tuvimos, ¿vos vas a poder seguir, Abdón, la clase todo el día hoy o vas a tener que hacer algún corte? No, lo que pasa, nosotros estamos en producción, o sea, No, hay por algo eso tengo que nomás te salir, pregunto. pero Por estoy eso nomás te siempre pregunto. conectado. Si Por por eso ahí nomás te surge algo, pregunto. salgo, No, para no pedirte a vos que compartas tu pantalla, como de repente vas a tener cosas, le voy a pedir nomás a sí, otro que vaya a estar las 2 horitas sin problema. dale, Bueno, dale, perfecto. Te Marco. voy a pedir nomás, Abdón, que dejes de compartir tu pantalla. Yo voy a volver a compartir la mía porque estábamos nosotros desarrollando hasta una determinada parte. Entonces vamos a continuar por ahí. Espera que Miguel Osuna ya entró. Esperen que voy a buscarle. Miguel Osuna lo que había sido, estaba pidiendo el link. Sí, ya entró. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Le falta algo? Ok, listos. Estamos. Ahora voy a compartir la pantalla y retomamos nuestra clase anterior. Nosotros estábamos viendo algo muy importante que era el tema de los tipos de referencia de Excel, ¿sí? Entonces, quiero que volvamos a ese ejercicio donde estaba aclarando un poco cómo se modificaba la referencia. Para rememorar un poco, estábamos diciendo que si nosotros usábamos una fórmula como esta, ¿sí? En donde no incorporábamos a las celdas de referencia los símbolos de dólar, podíamos tener en el movimiento del copiado. Estoy haciendo nomás un repasito antes de arrancar, en donde esta es la característica, digamos, que la información corre en la dirección de hacia dónde pegamos o hacia dónde copiamos, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Entonces, si yo agarraba la fórmula con esa referencia y arrastraba hacia la derecha, la característica es que toda la fórmula va corriendo también hacia la derecha, se va moviendo la referencia original de las celdas. Y así sucesivamente, si termino configurando esta tabla de datos de doble entrada, se le suele llamar, porque tiene una entrada de tipos de cambio arriba y tiene una entrada de importes que suponemos son guaraníes en la columna verde. Cuando queremos ver las conversiones por cada moneda o por cada tipo de cambio, vemos que solamente la única que está correctamente seleccionada es la primera, no así las demás, en donde vemos que las referencias cambiaron por no tener el tipo de referencia correcta para esta configuración, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces, yo nomás muestro siempre qué es lo que ocurre cuando el movimiento del copiado afecta a los resultados de una fórmula con este tipo de referencia. Por eso le hacía ese primer pantallazo, ¿sí? Ahora, en el momento que yo tengo la necesidad de fijar una celda, ahí es donde dijimos que podíamos hacer o la escritura de los símbolos de dólar, solamente que la escritura va a tener que hacerse, ay, perdón, delante de la letra de la celda referenciada y delante del número de la celda referenciada. Cuando yo escribo los dos símbolos de dólar en esas posiciones que son las correctas, Excel
sigue tomando el color de la referencia en la celda H18, que es la de color rojo. Pero ¿por qué digo eso? Porque puede que se dé el caso en donde la escritura del símbolo no se haga a la izquierda de la letra o a la izquierda del número, sino se haga a la derecha, un ratito, a la derecha. Ahí, por ejemplo, él deja en el color el símbolo de dólar a aquel que reconoce como válido, no así aquel que no. Entonces, podemos ver que si bien ahora en H18 hay escritos dos símbolos de dólar, uno de ellos está en negro. El que está en negro no es reconocido como la estructura correcta, como la sintaxis correcta de la referencia. Entonces, ahí nomás es donde yo normalmente les suelo decir a los alumnos que si no están seguros de escribir el símbolo de dólar y la ubicación del símbolo de dólar, entonces lo hagan con ayuda de otra tecla. Y la tecla que se usa para esto es la tecla F4. Repito, en algunas marcas de notebook o de máquinas se puede presionar F4 y al presionar la tecla F4 vamos a ver los dos símbolos de dólar delante de la H, delante del 18, porque estoy seleccionando esa celda con el cursor que está titilando ahí adentro, ¿sí? Pero en otras marcas vamos a tener que combinar con Fn esa tecla para que se produzca este resultado, porque a veces vamos a presionar F4 y es como que va a hacer otra cosa. En algunas marcas es como que quiere proyectar, digamos, a un proyector y sale ahí el panel de proyectar a otra pantalla, etcétera. Entonces nos damos cuenta que el F4 no hace lo que estamos queriendo hacer en la hoja. En otras marcas, por ejemplo, alza el brillo o baja el brillo, en algunos alza el volumen, baja el volumen. Entonces, si no estoy pudiendo ver que cambia el tipo de referencia, tengo que presionar con Fn y al presionar Fn, F4 va a empezar a hacerme unos cambios. Pero ojo que la primera presión de F4 intercala entre los cuatro tipos de referencia. Pasa de la referencia relativa, porque ese es el nombre de aquella que no tiene símbolos de dólar, que es la celda G19 que está en azul. Esa es la característica de la referencia relativa. Pasa a la absoluta, que es la que tiene los dos símbolos de dólar, que es la referencia ahora de H18. Pero si vuelvo a presionar F4, quiero que noten que ahora le sacó a un símbolo de dólar y dejó uno delante de la fila 18, ¿sí? En ese momento estamos viendo el tercer tipo de referencia. El tercer tipo de referencia, una mixta. Creo que hasta ahí llegué en la clase anterior, pero nada, sigamos nomás repasando. H18, H dólar 18, entonces es una mixta. ¿Por qué mixta? Porque la H no tiene dólar y porque el 18 tiene dólar. Cuando uno de los dos tiene dólar y el otro no, entonces se considera mixta. Ahora, como si presiono otra vez F4, el dólar pasa a estar delante de la letra y no delante del número, esa también es una mixta. Pero para poder diferenciar entre las dos mixtas que hay, entonces se tiene en cuenta la posición del símbolo de dólar. Y la posición del símbolo de dólar entonces le da su nombre final. Si está delante de la fila, es mixta fila. Y si está delante de la letra o de la columna, es mixta columna. Entonces, estos son los cuatro tipos de referencias que se usan en Excel para poder tener eso en cuenta. Yo voy a presionar más varias veces F4 para que tengan en cuenta que esto va a ir intercalando entre los tipos de referencia y siempre en ese orden. Entonces, esta era mi fórmula original, G19, H18. Y ojo con eso, porque el cursor titilando está pegado a la derecha de H18, la presión de F4 le afecta solo a H18 y no a G19. Supongamos nomás que mi fórmula era diferente, digamos, ¿verdad? No puedo nomás hacer una fórmula diferente ahora, ¿verdad? Pero eh, si yo necesitaba que G19 quede en su lugar y no se mueva, voy a tener que llevarla al cursor para que se pegue a G19 y no tanto a G18. Si yo quería cambiar la G19, esa era la característica para presionar el botón o la tecla F4. El F4 entonces en ese caso le va a cambiar a G19 y no a H18. Si se da el caso, ojo que no es el caso, pero si se da el caso en donde yo tengo que seleccionar y cambiarle a toda mi fórmula al mismo tiempo, puedo hacer esto, hacer la selección y el F4 se aplica sobre todo lo seleccionado, ¿sí? Y siempre intercalando entre los cuatro tipos de referencia.
Le voy a dejar nomás cómo arrancamos, que era justamente esta, con la referencia relativa, para poder ver que al hacer los arrastres se mueven las celdas de referencia y no tenemos los resultados correctos. Entonces acá íbamos a empezar a cambiarle los tipos de referencia. Entonces, con la tecla F4 o FNF4 vamos a mostrar la H18 con la referencia absoluta. Cuando ya tiene la referencia absoluta, lo que vamos a hacer es los arrastres para ver si los resultados son correctos. Entonces, aquí quiero que se entienda lo siguiente. El dólar delante de la letra le dice a Excel que la columna no se debe mover cuando hagamos los copiados. Entonces, este tema de los tipos de referencia siempre está eh, relacionada con los movimientos que hagamos nosotros o los copiados o puede ser también lo de cortar y pegar en otro lado una fórmula, digamos, ¿verdad? O sea, cuando se copia y se mueve o cuando se corta y se mueve, entonces ahí es donde afecta, digamos, que tenga símbolo de dólar o que no tenga símbolo de dólar, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a darle Enter, voy a dejar solamente el del tipo del cambio del dólar como quieto, como inmóvil, ¿sí? Y ahora voy a hacer el arrastre. Entonces, para el arrastre hacia abajo, yo puedo ver que que la división de cada valor, en este caso 12 millones sobre el tipo de cambio, es correcto. Entonces, quiere decir que mi conversión a dólares de los 12 millones es la que corresponde 1747,74. La de abajo también estoy viendo que selecciona correctamente la celda con el tipo de cambio y en esta columna tengo todos los valores correctos. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo selecciono esta columna y arrastro hacia la derecha? Solamente hasta el euro voy a llevar para poder entender, ¿sí? Para no llevar hasta el peso luego. Bueno, entonces moví solamente hacia la derecha una columna y ahí puedo ver que pasó lo siguiente. En cada una de las celdas, como la de color azul no tenía referencia absoluta, se quedó móvil y al mover, entonces yo puedo ver que está tomando un valor incorrecto para el tipo de cambio. De hecho, yo quería ver acá la conversión de 6.500.000 con el tipo de cambio 8.050 y veo totalmente otra cosa. Ni seleccioné el tipo de cambio 8.050 porque a ese le pedí que se quede en su lugar ni seleccioné el valor de 6.500.000 porque a veces le pedí que se mueva. Entonces estoy con una fórmula incorrecta. Y ojo, es incorrecta porque estoy queriendo hacer una sola fórmula que valide para todos los valores. Pero con estos tipos de referencia no estoy consiguiendo eso. Entonces, ¿qué me queda? Me queda buscar un tipo de referencia que corresponda a esto. Entonces, ya vimos lo que hace la referencia relativa. Quiero mostrarles nomás qué pasa si a los dos le pongo referencia absoluta. Entonces, a G19 le pongo dos símbolos de dólar, a H18 también le pongo dos símbolos de dólar y voy a copiar. En el momento de copiar, puedo ver que se copian datos. Lo que yo tengo que ver es si son los datos correctos. Como verán, siempre son los mismos datos. ¿Por qué son los mismos datos? Y porque nunca se mueven de su lugar. No importa a qué lugar yo le lleve a la celda, yo estoy viendo que la información es siempre de las mismas dos celdas. Por eso estoy viendo el mismo resultado en todas las celdas copiadas. Ahora, si puedo descartar estas dos, no son referencias relativas que le sirven a las dos, no son referencias absolutas que le sirven a las dos, entonces voy a tener que ver cuál de las mixtas son las que puedo utilizar. Entonces vamos por parte otra vez. Acuérdense, y según este esquema que tengo aquí abajo nomás, la relativa es la que tiene o la que no tiene los símbolos de dólar. Su estructura es de letra y la fila, es decir, A1, A para representar la columna, 1 para representar la fila. Luego viene la absoluta. Cuando presiono una vez F4, se convierte a dos símbolos de dólar en la característica de la referencia. Entonces, la estructura queda así: dólar letra, dólar número, o dólar columna, dólar fila, ¿sí? Pero en la siguiente que presiono F4 aparece la mixta fila. Un dólar delante, un ratito voy a agrandar acá, un dólar delante de la fila y no delante de la columna. Entonces acá veo que la estructura quedó así. Solo la letra y dólar fila o dólar 1 en este caso, ¿sí?
Bueno, pero ¿qué hace esa estructura? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, supongamos nomás que a esta yo le quiera poner, a ver, esa es la mixta fila, porque el dólar está delante de la fila y no delante del número, perdón, de la letra, ¿sí? Entonces, lo que voy a ver acá es lo siguiente. A los dos le voy a poner la misma, la misma referencia, ¿sí? Los dos, el azul y el rojo, tienen ahora la mixta fila. Bueno, voy a copiar, eso es lo que voy a hacer. Entonces, al copiar, quiero que noten algo, que cuando hice el copiado hacia abajo, tengo los mismos resultados como si fuese que estén en referencia absoluta. Pero cuando hago el copiado hacia la derecha, puedo ver que los valores cambiaron. Vamos a analizar esa fórmula. Esta era la estructura. Mixta fila en el azul y en el rojo. Cuando me voy para abajo, ¿qué fue lo que él hizo? El dólar le dice a Excel que la fila no debe de moverse. Y si la fila no debe de moverse ante un movimiento para abajo, entonces estoy otra vez con los mismos valores como si fuese una referencia absoluta. Pero en el momento que yo cambio de columna, porque ojo que el dólar no está delante de la letra, ahí sí se produce el movimiento. Se produce el movimiento hacia la otra columna, es decir, este copié hacia la derecha, entonces sí se movió hacia la derecha y se movieron los dos, el azul y el amarillo, ¿sí? Entonces estoy viendo que lo que ocurre es que el movimiento con la mixta fila no es que me sirve para las dos celdas, ¿sí? Lo que sí quiero que noten es la de color rojo. La de color rojo en todo momento selecciona a los tipos de cambio y ese sí me sirve para el que debe dividir siempre por los tipos de cambio. Ojo que estoy haciendo nomás un recorrido por todas las celdas para que ustedes puedan mirar, observar aquel que tiene, digamos, referencia a los tipos de cambio. Quiere decir que le encontré a la referencia correcta para mi tipo de cambio. Mixta fila es la que yo tengo que usar para aquel que señala al tipo de cambio, es decir, al que tiene la entrada de datos en la fila amarilla. Ojo que este es un ejemplo nomás, en realidad pude haber calculado otra fórmula, ¿sí? Y tener, digamos, esa característica. Bien, dicho eso, no le voy a modificar más a mi H18, ya encontré la referencia que le corresponde, es la mixta fila, dólar delante de la fila, no delante de la letra. Y ahora voy a jugar con mi eh, otra celda, la celda G19. Si la mixta fila no le da una referencia correcta, la última que me queda es presionando F4 o FN F4. Esta se llama mixta columna. El dólar está delante de la columna, no delante de la fila. Eso hace que la columna sea constante, no así la fila para el movimiento. Cuando yo copio hacia abajo, voy a ver que ahora la celda de color azul se movió. Yo ya sabía que la celda de color rojo se iba a quedar en ese lugar por el tipo de referencia mixta fila, pero con el cambio a mixta columna del color azul veo que corresponde al movimiento, al menos la primera columna. Cuando selecciono toda la primera columna y arrastro hacia la derecha, voy a ver entonces que ahora la información de mi tabla es la correcta, porque estoy viendo que se están dividiendo cada importe de la columna verde con los tipos de cambio que corresponden en la fila amarilla. Entonces, ahí es donde les estoy demostrando nada más que con el uso de los 4 tipos de referencias podemos lograr resultados correctos dependiendo de la estructura que estamos cargando en nuestra planilla. Si yo manejo normalmente esta tabla de datos de doble entrada, en donde en un lugar tengo un dato y en otro, en la fila amarilla tengo otro dato, ahí es donde yo puedo bien hacer una estructura en donde yo solamente invertí mi tiempo en la carga de una sola fórmula correcta y con esa fórmula correcta y la referencia correcta, digamos, pude hacer el arrastre y ante el arrastre veo que los resultados son correctos. Entonces ahí es donde hicimos el repaso de nuestra clase de los tipos de referencia de Excel. ¿Qué son las claves acá? Primero,
que cuando yo referencio, y de hecho voy a volver a crear de cero, cuando yo creo una fórmula, siempre que éstas tengan celdas referenciadas, entonces voy a estar teniendo esta estructura, la de las celdas sin símbolos de dólar. Esta estructura inicial o primaria se denomina con referencia relativa, ¿sí? Repito nomás el concepto. Cuando nosotros copiamos, se produce un movimiento en esa dirección, en la dirección del pegado, ¿sí? Podemos ver las referencias de color que fueron cambiando, que para mí son incorrectas ahora mismo con este tipo de referencias. Al necesitar hacer un cambio, repito, podíamos escribir los símbolos de dólar delante de la letra o delante del número, no a la derecha, ¿sí? Porque si sale en negro quiere decir que no está correcto. Entonces ahí es donde nosotros podemos determinar que estamos ante un tipo de referencia diferente, la referencia absoluta. Habíamos dicho que la referencia absoluta hace que no se mueva ninguna celda ante el copiado en cualquier dirección. Ojo que acá yo estoy copiando siempre nomás hacia la derecha y hacia abajo. En realidad el copiado también se puede producir hacia arriba y hacia la izquierda, pero estamos viendo justamente eso, ¿sí? Si veo que no es el resultado correcto el uso de la referencia absoluta, entonces habíamos entrado a cambiar el tipo de referencia. La de rojo se quedó en mixta fila, la de azul se quedó en mixta columna. Mixta era porque una tenía dólar y otro no tenía dólar de los dos componentes de una celda, y con eso hicimos, digamos, que nuestra fórmula sea la correcta. Y ojo que el cambio se produjo siempre en la fórmula original. Lo que produje después fue simplemente el copiado en las dos direcciones, y ahí es donde yo tengo básicamente la estructura correcta para la información que estoy buscando. Básicamente es esto lo que quería que ustedes puedan entender. Quiero que me comenten un poco, ¿se entendió? ¿Algo no quedó claro? ¿Podemos repetir otra vez sin ningún problema? Quiero saber, por favor, me pueden decir al chat, pueden habilitar su micrófono sin ningún problema, no tengan vergüenza y háganme saber ahora esa inquietud que puedan tener. Si no, yo sigo avanzando y ustedes pueden repasar en el video de la clase de hoy. Bueno, vemos que hay algunas funciones, porque hasta acá dejamos de ver un poco los operadores de las fórmulas y entramos a ver algo que es muy importante en Excel, que son los tipos de referencia, que son 4. Pero ahora vamos a entrar a mirar lo que hacen las funciones. ¿Y qué son las funciones? Las funciones son comandos que tienen un nombre. Estos comandos se alojan en un sitio en Excel que se llama biblioteca de funciones. Esta biblioteca de funciones está en fórmulas. Si me voy a la cinta de opciones en fórmulas, puedo ver que el grupo de botones biblioteca de funciones son todos los libros, estos libros de color, dependiendo de la versión, ¿verdad? Pueden verse que son categorías de funciones. En la categoría lógicas, por ejemplo, si yo entro, veo todas aquellas funciones que están dentro de de esta categoría. Las de texto son estas, las de fecha y hora son estas, las de búsqueda y referencia son estas, matemática y trigonométrica. La verdad que hay muchas funciones, y las funciones resuelven, digamos, problema teniendo en cuenta ciertos datos, ¿sí? O sea, todas las funciones tienen la misma estructura, ¿sí? Yo necesito cargarle datos para que esos datos se usen en la resolución de lo que estoy buscando, ¿verdad? Y dentro de cada función hay algunos que son fórmulas simples y fórmulas muy complejas de resolver, ¿sí? Pero cada una hace básicamente la búsqueda de una respuesta con los datos que se le cargan. Estas funciones, que son muchas y que están categorizadas, también existen funciones que son las más utilizadas, las más básicas, ¿sí? Y que están agrupadas en el botón de autosuma. El botón de autosuma tiene una flecha que muestra cuáles son esas funciones más utilizadas. Y son estas: la suma, el promedio, contar número, el máximo, el mínimo. Y luego viene la demás funciones, que en realidad lleva al que nos va a dar
la ayuda, la asistencia con las funciones, que es el botón de insertar función. El botón de insertar función también tiene como un buscador para que yo pueda, por ejemplo, poner, no sé, promedio en ese buscador, y si le doy ir, lo que él va a buscar en la biblioteca son todas las coincidencias al texto que cargué en ese buscador para poder presentarme cuáles son esas funciones. Yo puedo repasar, digamos, o ir recorriendo el nombre de estas funciones que él me presenta aquí en la lista, y en la medida que yo voy cambiando de nombre, veo que aquí abajo va cambiando también la información. Entonces, lo primero que veo es que la parte principal de arriba se muestra en negro, es, digamos, un título resaltado. Ahí lo que se muestra son dos cosas. El nombre de la función, que está enteramente en mayúscula, está delante del paréntesis, y entre paréntesis hay algunos datos que también aparecen resaltados en negrita, pero están separados por punto y coma. En algunas máquinas la separación se produce con coma, en otras con punto y coma, pero eso depende de la configuración de la máquina, ¿sí? O sea, lo normal, las máquinas que están configuradas en nuestra región, aquí digamos de Paraguay o Sudamérica, si quieren llamarlo así, están configuradas como punto y coma, como separador de listas. Si están, digamos, hacia el lado de arriba, hacia el hemisferio norte, eso normalmente cambia. En Europa también se usa al revés, entonces puede que los separadores sean coma para aquellas máquinas que vienen de ese lugar y que no se configuran todavía, digamos. Ojo que aclaro nomás, porque hay veces hay problemas cuando uno carga una función y tiene esa configuración, nada más que eso, ¿sí? Bien, entonces aquí lo que vemos es que lo que aparece abajo, que no está resaltado, es la explicación de lo que hace cada función. Entonces yo puedo ver que cada función hace una cosa diferente, y si me es suficiente leer su explicación, entonces yo puedo entrar a la función y a partir de ahí utilizar esa para resolver lo que estoy queriendo. En este caso, vamos a ver que el asistente de funciones también está aquí a la izquierda de la barra de fórmulas. Yo nomás un ratito voy a mostrar mi cinta de opciones. Yo oculté nomás porque estaba queriendo ver mayor pantalla y no tanto los botones, pero quiero nomás que vean. Hace rato yo entré en fórmulas y en fórmulas aparece el botón insertar función. Inclusive yo puedo entrar a ese botón con Shift F3, ¿sí? Entonces, este botón o Shift F3, vamos a probar un poco si funciona, o el botón FX que está aquí a la izquierda de la barra de fórmulas, todos entran hasta ese panel de insertar función, que me va a permitir justamente insertar una función adecuada a la tarea que yo necesito realizar. En este caso, vamos a entrar en el botón de autosuma. Hay que entender que normalmente nosotros usamos el botón de autosuma para sumar algo, ¿sí? Y normalmente usamos desde acá, desde inicio. Entonces, si yo presiono ese botón, veo que sale la función y él hizo una selección. En realidad, esa selección se hace de forma automática. Puede que esa selección automática no sea lo que en realidad yo quiero sumar, pero si yo presiono Enter, por ejemplo, en ese momento ya voy a ver un resultado. De hecho, yo voy a hacerlo para ver que hizo una sumatoria de 400 como resultado. Ahora, ¿qué sumó? Vuelvo a entrar en la celda para ver que hizo la selección de esas dos celdas, 100 y 300. Entonces, la estructura es la que yo estoy mostrando ahora, ¿sí? La estructura de una función arranca como una fórmula con es igual. El texto o el nombre de la función es enteramente escrito en mayúsculas, no está eso entre paréntesis. Lo que sí después está entre paréntesis son los argumentos que necesita eh, Excel para poder eh, solucionar ese problema. En este caso, quiero que noten que cuando yo entro al paréntesis, cuando estaba afuera no pasaba nada, pero cuando el cursor meto adentro, él empieza a mostrarme allá abajo un rótulo con una estructura de la función propiamente. Entonces yo puedo ver el nombre de los argumentos. Él me muestra que yo ahora mismo estoy posicionado en el argumento número 1, ¿sí? Y ese argumento número 1 es el que yo estoy visualizando. Yo puedo, si quiero modificar esto, hacer la modificación directamente aquí. De hecho, yo voy a borrar los valores que estaban dentro del paréntesis y voy a seleccionar, porque ojo que puedo seleccionar con el mouse también, a los valores que en realidad quiero sumar, y son estos de esta columna E. Entonces selecciono de la columna E5 hasta la columna E12. Al darle Enter puedo ver que la suma es de 4.215.
Ojo que siempre sería bueno que ustedes puedan hacer un control cruzado. El control cruzado al que yo me refiero siempre es a la posibilidad de hacer la selección de esas celdas y de poder observar aquí abajo en la barra de estado. La barra de estado muestra justamente datos útiles para poder ver si el resultado de esa operación corresponde a lo que ustedes están teniendo. En este caso estoy hablando de operaciones básicas como suma, máximo, mínimo, recuento numérico, recuento y promedio. Entonces, dependiendo de la función que yo inserte, tengo la chance de poder, al hacer la selección, ver si esa suma corresponde, ¿sí? En este caso pueden ver que coincide la información de la suma con respecto a la función que se insertó. Del mismo botón voy a traer, pero ya no voy a hacer clic en el botón de autosuma directo, sino en la flecha de la derecha para poder ver la lista de las otras funciones. En ese momento selecciono promedio y el promedio también voy a hacer de los mismos valores, desde E5 hasta E12. Si quiero volver a corroborar, como estaba diciendo, puedo hacer la selección y veo que el promedio corresponde a 527. Aquí quiero hacer una salvedad. ¿Por qué en mi celda aparece 526,91 y en mi selección y mi barra de estado aparece sin decimales? Porque quiero que noten la posición de la celda activa. ¿Dónde se ve la posición de la celda activa? Dijimos que en dos partes. Una en esta sombra. Como yo seleccioné desde 300 hasta 4200, veo que la sombra más blanca está en 300, en esta celda. Y miren el formato de esta celda. El formato de esta celda no tiene comas, no tiene decimales. Otro lugar donde puedo observar la ubicación de la celda activa también es acá, el cuadro de nombres. En el cuadro de nombres también yo veo que aunque estoy seleccionando varias celdas, él solamente me muestra la ubicación de la celda activa, E5. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque si yo hubiese seleccionado desde acá, desde una celda que tiene un formato diferente, y de hecho 4200 tiene un formato diferente a la celda de 300 porque tiene dos decimales, al seleccionar desde ahí, y son las mismas celdas seleccionadas, quiero que vean que ahora la suma se muestra con decimales, todos los valores menos recuento y recuento numérico, pero ahora sí el promedio está inclusive seleccionado con decimales. Entonces esa puede ser una diferencia que ustedes tengan en el momento de hacer una selección de varias celdas y que las celdas tengan formato diferente en cada caso, ¿sí? Entonces, eso es algo muy interesante de entender porque funciona de esa manera. La posición de la celda activa siempre es muy importante dentro de las herramientas que se utilizan en Excel, por eso le doy ese énfasis para que se pueda entender. Luego tenemos el máximo. El máximo nosotros le encontramos todavía dentro del botón de autosuma, está nomás abreviada la función. El máximo lo que hace es de las celdas seleccionadas darme el valor mayor de todos ellos. Al hacer la selección y darle enter puedo ver que el valor más grande entre todos es 4200. Por el contrario, el mínimo o min, que es la función, muestra el valor más bajo y evidentemente el valor más bajo entre todos los seleccionados deberá ser el negativo. Por eso tengo el 800 negativo como el valor mínimo, ¿sí? Eh, la función contar todavía está dentro del botón suma. ¿Por qué digo todavía? Porque puede que yo necesite usar otras funciones que ya no estén en esta lista, ¿sí? Entonces contar números sería lo que me presenta la función contar. Y la función contar lo único que hace es que ante la selección de celdas, él cuenta cuánto de todas esas celdas tienen números. Yo quiero que noten nomás que las celdas seleccionadas son 8, por eso tengo como resultado ese número. Si yo selecciono los valores, yo también puedo ver que tengo una diferencia entre recuento 8 y recuento numérico 8 aquí en la barra de estado, pero esa diferencia es por lo siguiente. Quiero que noten que ahora mismo, si yo selecciono desde fórmula hasta 4200, voy a tener una diferencia entre recuento y recuento numérico. Recuento numérico en la barra de estado muestra el número 8 y recuento solo muestra 9. La diferencia entre uno y otro es que uno cuenta la cantidad de celdas con número solamente, es decir, uno no le está contando a fórmulas porque fórmula no es número y el otro le está contando a fórmulas porque no está vacía, ¿sí? Entonces, esa diferencia que yo encuentro aquí en mi barra de estado entre recuento numérico y recuento, yo también puedo encontrar entre mis funciones contar, que es la que acabo de insertar con ayuda del botón de autosuma,
y entre la otra función llamada contará. Contará ya no está en el botón de autosuma, por eso no selecciono desde ahí. Para insertar contará, voy a tener que usar ya el método de insertar función. Entonces, como esto está más a mano, el botón FX que está a la izquierda de la barra de fórmula, selecciono desde ahí. Aquí no tengo, voy a mirar un poco, porque normalmente cuando yo entro y no estoy usando ese método, él me presenta una serie de funciones que dicen que son las que yo usé recientemente. Entonces ahí yo puedo ir a buscar si es que se encuentra esa función que quiero usar ahora. Si no está, entonces tengo dos opciones, o escribir en el buscador, así como hace rato, o entrar en este selector de categorías. Puedo pedir la categoría todo, en todo se encuentran todas las categorías mezcladas, pero están ordenadas de forma alfabética, entonces puedo ir hasta la C para encontrarle, digamos, a contar, si es que quiero hacerlo ahí, ahí le tengo ya a contará, y si no, la otra es seleccionar su categoría, y la categoría de cuenta y de contar es estadística. Vamos a ver un poco si estoy en lo correcto. Si selecciono estadística, ahí puedo ver que tengo a todos los contar que existen, si son varios, contar, contar blanco, contar sí conjunto, contará, y esa es la que voy a utilizar. Si inserto desde acá, la visualización va a ser diferente a la que se muestra cuando yo inserto desde el botón de autosuma. De hecho, cuando yo entro acá, quiero que vean que ahí sale un panel de argumentos o los argumentos de la función para poder indicar que ahí es donde yo puedo seleccionar los valores. Una característica de esta vista es que se muestran en cajas vacías la cantidad de argumentos que yo puedo cargar. Y en la medida que yo voy seleccionando los argumentos, aquí abajo tengo dos explicaciones. La primera es la explicación de la función, la segunda es la explicación de cada argumento. Estos son entonces argumentos que se pueden ir cargando de acuerdo al pedido que haga, digamos, Excel en estas explicaciones. En este caso es simplemente seleccionar los valores que quiero contar. Eh, Aquí puedo borrar, de hecho voy a borrar, voy a dejarle vacío al argumento. Voy a hacer la selección desde fórmulas hasta 4200. Entonces él me está mostrando que los valores seleccionados son estos, como una característica nomás. Y aquí abajo ya me muestra cuál es el número de ese resultado. Si le doy a aceptar, voy a ver entonces que contará, que es el nombre de la función, que ahora entro con F2. Ojo, una cosa es entrar a la función o a la fórmula con F2 o haciéndole doble clic a la celda. Inclusive puedo entrar también haciendo clic en la barra de fórmulas nomás. Otra cosa es entrar a la fórmula con FX. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Si ingreso, voy a ver que ingreso al panel del argumento. Entonces, va a depender de a qué lugar yo quiero acceder. ¿Por qué quisiera yo acceder a este lugar y no solamente a la fórmula? Porque en este lugar se encuentra la explicación. Cuando es una función simple, probablemente yo no necesite demasiado entender la explicación de cada argumento. Cuando vayan a ser funciones que se van acomplejando, ahí es donde yo necesito probablemente entender cuál es el argumento, qué valor necesito cargar dentro del argumento para tener el resultado correcto. Y ahí es donde sí yo voy a necesitar entrar acá. ¿Por qué digo de esta forma? Porque si yo entro a este panel no me muestra en ningún momento la explicación del argumento, ¿sí? Lo de ingresar desde acá no me muestra. En este caso, él se fue a una ayuda, un ratito se me fue nomás hacia la izquierda la ayuda. Entonces ahí él entra a darme una explicación, pero ojo que fue porque hice clic en la palabra subrayada de la función nada más, ¿sí? En este caso quería nomás mostrarle la diferencia entre entrar con F2 a la fórmula y entrar con FX para poder hacer la lectura de los argumentos de la función. En este caso, este también tengo que seleccionar. Ojo, si quiero correr el rango, también puedo seleccionar desde los límites del contorno azul. En este caso quiero seleccionar hasta fórmulas y en fórmulas voy a ver, digamos, la información. Tengo una... Continúo entonces. Lo que le estabas explicando era el tema de las funciones. ¿Qué tal, Clever? Entonces vamos a retomar eso, ¿sí? Bien. Quiero nomás que vean que cuando yo selecciono desde la misma celda, es decir, desde fórmulas hasta 4200, tanto para contar como para contar a, tengo la diferencia de 1. Entonces se produce
la misma diferencia que encuentro cuando hago la misma selección aquí abajo entre recuento y recuento numérico. Entonces, recuento es el equivalente a contar A. ¿Por qué? Porque ambos cuentan celdas no vacías, ¿sí? No importa qué celdas tenga, qué valor, con que tenga un valor ya cuenta para contar A o para recuento. Y recuento numérico junto con contar, lo que hacen es de todas las seleccionadas solamente cuentan aquellas que tengan número. Fíjense un poco ahora entre, si selecciono tres celdas con texto, yo veo que aquí abajo solamente tengo recuento, no tengo recuento numérico porque en ninguna existe un número. Pero si selecciono las tres celdas de al lado, ahí sí ya empiezo a ver mayor cantidad de datos. Recuento numérico son tres, porque de las 6 celdas, 3 son las que tienen número. Y recuento son 6 porque son 6 celdas no vacías. ¿Qué hubiese ocurrido si yo seleccionaba, por ejemplo, estas tres? Si selecciono los tres encabezados, veo que recuento me dice 3. Y si selecciono las tres de arriba que están vacías, recuento todavía me va a decir 3. ¿Por qué? Porque esa es su característica, la de contar celdas no vacías. Y si selecciono vacías, entonces no hay ninguna cuenta que hacer. ¿Se entiende? Eso con respecto a las funciones más utilizadas. Hasta contar son las funciones más utilizadas que están en los botones de autosuma. Digo los botones porque ustedes ya vieron que hay un botón en inicio, en donde si entramos en la flecha que está a la derecha autosuma, aparecen esos botones. Ahí no está contará, ya habíamos visto eso. Y en fórmulas también tengo otro botón de autosuma al que también puedo ingresar para poder seleccionar esas funciones. Desde contará en adelante les presenté al botón de FX, que es el de insertar función, para poder ingresar a seleccionar la función que necesito cargar. Y desde ahí entonces vimos esto. Otras funciones que suelo mostrarle a mis alumnos, porque se suele confundir un tanto, digamos, para aquellas personas que no están acostumbradas al uso, son las de redondear y entero. Redondear es una función, creo que es matemática, voy a entrar un poco a mirar en esa categoría. Sí, correcto. Hay varias opciones de redondear, pero voy a usar esta, la que corresponde al redondeo. Redondear tiene dos argumentos. ¿Qué hace redondear? Redondea un número al número decimal especificado. Esa sería la forma de utilizar la función, leyendo un poco qué es lo que hace primero antes de saber si me va a servir o no. Y luego veo la explicación del argumento. El número es el número que se desea redondear. Supongamos que el valor que yo quiero redondear es este, 25,75. Y ahora me dice número de decimales. ¿Qué es número de decimales? Especifica el número de decimales al que se desea redondear. Los números negativos se redondean a la izquierda de la coma decimal, 0 se redondea al 0 más cercano. O sea, hace la aclaración de qué es lo que va a hacer si yo cargo datos acá. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que aquí a la derecha puedo ver que el tipo de dato que él espera que yo cargue es un número, ¿sí? Entonces, eso puede cambiar, puede decir texto, puede decir valor lógico, puede decir referencia, cadena de texto, etcétera. Pero en este caso él espera ver un número. Vamos a suponer que yo quiero cargar a un decimal. Entonces voy a escribir ese dato. Entonces el redondeo ya se produjo, digamos, ¿verdad? 25,8 del valor original 25,75. Si yo sigo cambiando los valores, 0 por ejemplo, él me hace el redondeo del valor al entero y no me muestra ningún decimal porque ese fue el número que le cargué, el número de decimales. Voy a dejar ahí, aunque puedo poner, inclusive puedo poner 2. Si pongo 2 y le doy a aceptar, veo nomás que la información es la misma. Y otra cosa, una cosa es lo que yo pido ver y otra cosa es el formato de la celda, ¿sí? Eso casi siempre suele ocurrir en Excel, que yo quiero ver un valor y termino viendo un valor diferente. ¿Por qué? Porque el formato de celda también hace que la visualización del dato sea diferente. Si yo me voy entonces ahora a cambiar la cantidad de números decimales, y eso también para entender, si yo en mi función pido ver a 2 decimales, él va a tratar de mostrarme, pero si el formato está de A3, y entonces voy a terminar viendo el tercer decimal, pero cuando ya no tiene ningún valor para mi función, Excel va redondeando o va cargando con 0. Si yo aumento los decimales, puedo ver que los valores después del segundo decimal ya son totalmente 0. Evidente, también puedo hacer lo contrario, puedo reducir a menos decimal de los que yo quiero ver. Entonces, si bien está
visible a 2 decimales, yo puedo reducir a 1 más y también veo que el redondeo no se produjo por la función, sino se produjo por la visualización de la cantidad de datos que yo tengo. Si todavía la función me muestra 2 decimales y yo quiero ver sin decimales, le puedo pedir y él solo me hace el redondeo visualizado de esa forma, ¿sí? Entonces son características que Excel muestra dependiendo de lo que uno necesite hacer y uno necesita conocer un poco de cómo entender esa situación, ¿sí? Perfecto, voy a volver a mostrarle nomás con 2 decimales. Quiero que vean que ahora yo voy a entrar a modificar el número de decimales dentro de la fórmula, nomás de la función. Le borro el 2, le pongo el 1, le doy Enter y ahí yo tengo entonces que el resultado es 25,8, ¿sí? El 0 ya saben que es por la visualización de mi formato nada más, ¿sí? Y por último voy a ponerle 0 para entender que si le pongo 0 se va a visualizar solo el entero y si aún yo tengo visible 2 decimales, esos decimales van a ser 0, ¿sí? Entonces, es una función que sirve para redondear o decimales o hasta el entero. Más del entero no me puedo ir hacia la izquierda de la coma, digamos. Entonces, hasta ahí puedo llegar con el valor 0. Ahora, ¿qué es el entero? El entero, si bien es algo similar y puedo básicamente ver lo mismo sobre el mismo número, voy a volver a entrar. En este caso, voy a entrar con el fx de fórmula. En el fx de fórmula me lleva al mismo lugar. Entonces yo quiero entero, estoy en matemática y trigonométrica, voy a ver un poco, ahí está el entero, en esa categoría, selecciono, le doy a aceptar y voy a seleccionar. Entero, por ejemplo, tiene un solo argumento. El argumento que hace el entero redondea un número hasta el entero inferior más próximo y número es el número real que se desea redondear a entero. Entonces yo voy a seleccionar el número que quiero redondear, en este caso es el mismo, 2575. Quiero que noten qué diferencia hay entre la función redondear y la función entero. A veces suele confundir. Entonces redondear lo que hace es redondea, incluye los decimales para el redondeo. Entero, no importan los decimales y no importa inclusive si era 25,99, él solamente extrae el valor entero y deja fuera a cualquier decimal que pueda haber. ¿Se está entendiendo? Este tiene en cuenta decimales, este no tiene en cuenta decimales. Eso para aquellas planillas en donde yo necesito presentar valores enteros o con decimales hasta una cantidad X de decimales y necesito que el resto se redondee. Entonces es la diferencia, así como vimos la diferencia entre contar y contar A, esta diferencia es de casos similares también, por eso la muestro, ¿sí? Bien, y ahora vamos a empezar a trabajar con ustedes. ¿Qué les parece? Yo ya mostré mucho, ya estoy aburrido. Yo quiero ya verle a ustedes con su pantalla. Clever, ¿estás ahí? Vamos a hacerle trabajar ya a Clever. Estoy acá. ¿Tenés abierto tu archivo de trabajo, Clever? ¿O no tenés? Sí, tengo. ¿Tenés? ¿Sabes cómo Espérame. compartir tu pantalla Sí. por Zoom? Compartime un poco. Estaba vacito, no ahora. Está vacío, no te preocupes. Vamos a llenar ahora nosotros. Tranquilo, ¿no? Ella. Ahí está. Sure. Eso era. Bueno, vamos a ir haciendo un ejercicio por persona, ¿sí? O sea, una opción por vez le voy a ir pidiendo. No te preocupes si la otra parte no hay nada. Quiero que te pongas ahora en la columna I. En la columna I vemos que hay una función. Estas son funciones de texto. La función de texto mayúscula va a ser la que nosotros vamos a usar. Quiero que vean nomás cómo se usaría. A la columna izquierda, en H, vemos una lista de nombres. Estos nombres están, digamos, se le llama como título o como nombre propio porque cada letra tiene, perdón, cada palabra tiene una mayúscula y después todo minúscula, ¿sí? Lo que nosotros ahora queremos hacer es insertar una función que convierta esos nombres de una forma rápida a todos los caracteres en mayúscula. Entonces, vamos a arrancar de la siguiente manera, Clever. Quiero que uses el botón FX. No veo tu barra de fórmula, pero no pasa nada. Entonces quiero que te vayas a fórmulas en tu cinta de opciones ahí arriba en la pestaña fórmulas. Yo voy a tratar de marcarle los lugares donde quiero que presionen. Espérame que un ratito voy a habilitar mi lápiz. Ahí mismo es. Perfecto, bien, excelente. En el botón FX entonces nosotros vamos a ver que aparecen
Las categorías, dijimos que esta es una categoría de texto o está en una categoría de texto, por lo tanto voy a necesitar que aquí donde dice usadas recientemente, entres a ese selector y busques el que diga texto. Texto muestra todo ordenado de forma alfabética, por lo tanto quiero que te vayas hacia la letra M, ¿sí? M de mamá, y vas a encontrar mayúscula. Bien, vas a darle a aceptar y al darle a aceptar se puede ver una función que pide un solo argumento y ese argumento en realidad es el nombre que está a la izquierda de esa celda donde está escrito Juan Colombino. Él va a ser nuestro dato a modificar. En el momento que seleccionamos, él ya me muestra, digamos, que se convirtió la información a enteramente mayúscula. Le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, vamos a ver que esa información ya sale así. Lo que acá vamos a ver es lo siguiente, que si yo quiero que esto se reproduzca para toda la columna, lo normal es hacer eso mismo que está haciendo Clever, lo de agarrar de la esquina inferior derecha, donde está el cuadrado este de la celda activa, hacer el clic sostenido y arrastrar hacia abajo. Esa sería una opción. Otra opción sería copiar con el teclado Control C, seleccionar las celdas de abajo y darle Control V o Enter. Pero la que yo quiero que ustedes usen es la más rápida. Para mí es la más rápida. Entre estas que les estoy nombrando, la más rápida es la de hacer doble clic en ese lugar. El mismo lugar donde te fuiste a hacer el arrastre es ponerte en ese mismo sitio, pero hacer doble clic rápido. Ese doble clic rápido produce o reproduce el copiado para abajo, el relleno, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo se llama copiado rápido o copiado inteligente. Y se produce justamente mostrándome que las demás celdas de la izquierda ahora se convirtieron a las letras con los caracteres enteramente en mayúsculas. Se está viendo eso, ¿verdad? Excelente. Ahí ya está. Muchas gracias, Clever. Te voy a pedir que dejes de compartir otra vez tu pantalla. Ahí Miguel alzó la mano. ¿Qué pasó, Miguel? Una consulta. Sí. ¿Por qué muestra en errores Espera, que quiero que me la... comparta tu pantalla y vamos a mirar qué te salió a vos, ¿sí? Compartime nomás tu No, no, pantalla un justamente ahí ratito. lo he compartido Clever, ¿verdad? Te comparto. Compartí nomás, tranquilo. Pues ahora vamos a empezar a compartir todito. Todito van a compartirme su pantalla. Sí. Bueno, decime, ¿dónde te salió errores? Anda, hacé nomás otra vez lo que hizo Clever. Andate ahí, perfecto. Él se fue hasta FX. Después le buscó a Mayu en texto. No, más abajo. A uno más. No, ese de base de datos parece. No. Texto. Ahí. Y puedes presionar. A eso. Ahí está. Aceptar. Se selecciona la celda de al lado. No, vos no seleccionaste pues ninguna celda. Por eso él te muestra un error. Ahí sí. Bueno, ahí. Justamente estos. Sí, eso les voy a aclarar también. Vamos a ver una clase específica, pero ya que estás preguntando, esos no son errores como tales, son, espera que te voy a explicar con el término apropiado. Excel realiza una... Ah, bueno, David, discúlpame que me quedé leyendo nomás lo que escribió David. Dale, David, no hay problema, tranquilo. Excel realiza un control de todas las fórmulas que uno carga. Y cuando él encuentra que la fórmula puede no estar, y hay dos controles, o sea, un control es si tu fórmula tiene protección o no tiene protección. ¿Qué significa protección en una fórmula? Que alguien pueda entrar y borrarte la fórmula, guardar tu archivo y dejar, digamos, borrado tu fórmula. Entonces él dice, no, para mí que una fórmula se tiene que bloquear. ¿Y qué significa bloquear? Que nadie pueda entrar a borrar, inclusive que nadie pueda entrar a ver el resultado de tu fórmula. O sea, no el resultado, la estructura de tu fórmula. ¿A qué me refiero? Quiero que mires que vos ahora estás en una celda, estás en I6, en Ana Rojas. En esa celda vos estás ahora. ¿Cómo yo sé eso? Porque miro tu cuadro de nombre y dice I6 y miro tu fórmula y dice mayús H6, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere Excel es que alguien pueda entrar y darle suprimir y darle guardar. Y si le da suprimir y le da guardar, entonces borró tu celda y se quedó sin saber qué fórmula había en ese lugar. Entonces, lo que él dice es, protegen a tu fórmula. ¿Y cómo se protege en Excel? Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar eso, ¿sí? Quiero que le des un clic derecho un ratito. Solo a Ana Roja la vamos a proteger. Dale un clic derecho.
quiero que te vayas hasta formato de celda, allá abajo, 4 antes de terminar, eso, formato de celda. Clic allí y vamos a entrar en este lugar. Bueno, este lugar es el famoso panel de formato de celda. Ahora, tiene 6 pestañas. La última pestaña dice proteger. Si nos vamos a la pestaña de proteger, vamos a ver que ahí hay 2 atributos de protección. Un atributo es el bloqueo de la celda, es decir, que nadie pueda agarrar y borrar o mirar o tratar de editar. Ese es el atributo de bloqueo. Y el atributo de oculto o de oculta, como dice ahí, el atributo de que nadie pueda observar qué hay en tu fórmula, qué hay en tu celda. Pero eso no se activa de una sola vez. Es decir, no es que si vos le das bloquear y oculta y le das aceptar, ya está bloqueado y oculto. Ahí tiene el atributo recién esa celda. Dale un poco bloquear y ocultar los dos, luego dale. Hacerle clic en cada casilla de verificación y vamos a darle a aceptar. Ojo que nosotros esto estamos haciéndole a Ana Rojas, no a los demás. Pero no importa, para que vean la diferencia. En el momento que vos le cambiaste el atributo a Ana Rojas ya no tiene más el esquinero ese de color verde que sí tienen los demás. Salí un poco en otra celda para que vean nomás las otras personas que, viste, Ana Rojas no tiene el esquinero verde, los demás nombres sí tienen, porque él entendió que en el momento de darle el atributo de bloqueado y oculto, ya salió, digamos, del posible error, pero en realidad, si vos te pones en Ana Roja y le das suprimir, quiero que pruebe, le vas a dar control Z nomás después, pero quiero que prueben más que se puede borrar. Entonces, ¿de qué bloqueo es lo que me está hablando Excel? Si es que yo puedo borrar, si es que yo también, control Z nomás darle para que vuelva a aparecer. Y quiero que mires en tu barra de fórmula que también se ve la fórmula. Entonces, ¿dónde es lo que está el oculto y dónde es lo que está el bloqueado? Repito, el bloqueo de una celda o de una hoja en Excel se hace en 2 partes. La primera parte ya la hicimos con Ana Roja, la de ponerle el atributo bloqueado y oculto. La segunda parte se hace en revisar. Quiero que te vayas a la cinta de opciones en la pestaña revisar. Y ahí quiero que veas que hacia la derecha hay un botón llamado proteger hoja. Si yo entro en proteger hoja, voy a ver que me pide Excel si quiero proteger con contraseña o sin contraseña. Vamos a correr sin contraseña primero. No le vamos a cargar nada ahí. Lo que vemos hay una lista de abajo, dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Bueno, ahí vos le vas a decir qué es lo que le vas a permitir a los usuarios de esta hoja que hagan. Suponiendo nomás que tu hoja va a ser utilizada por otros compañeros, por otras personas, etcétera. Le vas a permitir seleccionar celdas bloqueadas y le vas a permitir seleccionar celdas desbloqueadas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Ana Roja va a ser celda bloqueada, los demás van a ser celdas desbloqueadas. Dale a aceptar y vamos a mirar. Al darle a aceptar, desaparecieron todito tu, ¿cómo se llama eso? Tu esquinero de color verde. Sí. Pero quiero que mires que la fórmula de Ana Rojas ya no se ve en la barra de fórmula y quiero que intentes modificar o borrarla a Ana Rojas. Esa es la respuesta de Excel. No se puede mover, no se puede modificar ni borrar ni ver siquiera una celda que está bloqueada y oculta, ¿sí? Este es el resultado, pero para hallar este resultado tuvimos que hacer 2 pasos. Uno, el atributo de bloqueado y oculta con formato de celda. Otro, en revisar, hacer la protección de la hoja. ¿Qué dice acá Excel? Dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio desproteja la hoja. Es posible que se pida, le escriba la contraseña. Dale un poco a aceptar. Él te dice que puede que le pida contraseña, pero como nosotros no cargamos la contraseña, en ese momento nosotros podemos irnos hasta desproteger hoja, que ahora dice así ese botón ahí arriba en revisar. Dale un poco a desproteger hoja y en ese momento vuelven a aparecer todos los símbolos de color verde, los esquineros de la izquierda, para indicar que esas son celdas que no tienen el atributo que sí tiene ya la de Ana Rojas como bloqueada y oculta. Tiene un botón amarillo. En realidad vos pudiste entrar también en el botón amarillo. Entramos en ese botón amarillo un ratito en Jennifer. Dice, por ejemplo, fórmula desprotegida te dice, que es lo que les expliqué recién. Y el segundo dice que podés entrar a bloquear la celda. Es decir, si vos le das bloquear celda ahí, es como que te hayas ido a formato de celda, proteger, a darle el atributo de bloquear. Nada más que eso. Y en el momento de hacer la protección, Ana Roja y Jennifer Medina ya no van a tener, digamos, esa necesidad, digamos, de modificar, sino directamente van a estar bloqueadas para el que use tu planilla después del bloqueo. ¿Pudiste haber protegido con contraseña? Pudiste.
le podés poner una contraseña, la persona que quiere acceder, vamos a ver cómo funciona eso. Andate un poco a proteger un ratito. Dale una contraseña. Para mí, dale nomás 1, 2, 3. ¿Cuál es el problema de la contraseña? El problema de la contraseña es que vos mismo te olvides tu contraseña y ni vos no puedes abrir tu propio archivo, digamos, ¿verdad? Ojalá no les pase eso nunca, pero es muy desagradable. En este caso, lo que se puede ver es que Jennifer Medina y Ana Rojas son las que tienen bloqueadas. Las demás se pueden modificar como si fuera un archivo normal. En el momento que vos le das desproteger hoja, él te va a pedir la contraseña. Vamos a ver un poco si eso es cierto. Es cierto, si yo le pongo una contraseña incorrecta, evidentemente no me va a desproteger. Si le pongo la contraseña correcta, me va a volver a mostrar el archivo tal cual yo estoy viendo. Esta protección solamente sirve para esta hoja. Las demás hojas no tenían ninguna protección en ese momento. ¿Se entiende eso? Bueno, eso era para hacer nomás un paréntesis para explicar lo que es el esquinero verde, que en realidad también se puede, ¿cómo se llama? Se puede ocultar, ¿sí? Si es que molesta, por ejemplo. ¿De qué forma se puede ocultar si es que molesta? Pueden hacer en uno de los que tienen el esquinero verde. Les voy a mostrar nomás, ¿sí? Entonces, se ingresa, pero ahora no. O sea, ignorar es solamente para esa celda. Yo digo para toda la hoja donde se muestre el esquinero verde. Entrar nomás en el amarillo otra vez, pero quiero que entre en el último. El último dice opciones de comprobación de errores. Él ahí lleva a la, ¿cómo se llama eso? Al panel de opciones de Excel, que en realidad hace cambios en la estructura y en la visualización de la planilla. Y ahí, por ejemplo, en la parte de la derecha dice comprobación de errores y está tildada la opción habilitar comprobación de errores en segundo plano. Si vos le destildás ese, destilalo un poco hace un ratito. No estoy viendo. Espera que te voy a marcar. Discúlpame que yo me olvido también que tengo que marcarte. Ah, no habilité los. Espera que se paite. Acá. Okay. Acá. Ahí. Esa casilla de verificación está tildada. Si vos destildás la casilla de verificación y le das a aceptar, vas a ver que en ese momento tendría que desaparecer de todas las celdas del esquinero verde. Entonces el esquinero verde es una comprobación de error que para Excel es no tener protegida una fórmula y solamente sucede con fórmula. O sea, si vos tenés datos cargados así manualmente, no va a tener ninguna implicancia. De hecho, todo lo otro, las otras columnas no tienen fórmula, por eso no te muestra. En el momento que vos le empezás a cargar fórmula, él va a empezar a hacerte ese control y te va a empezar a mostrar con ese esquinero verde. Si yo lo que quiero no es sacar los esquineros, porque el verde nomás lo que me molesta, yo quiero ver un color diferente y se puede también cambiar de color. Bueno, pero ahora ya no le tengo más el esquinero verde para poder entrar en su opción. ¿Cómo ingreso a hacer ese cambio? Le voy a mostrar para que quede grabado en el video y después si quieren pueden entrar a repasar. Vayan hasta archivo, en este caso Miguel, andate a archivo. Vas a irte en tu versión, está allá abajo, dice opciones, el último luego. Ese. Después va a salir otra vez las opciones de Excel en la parte central y quiero que le busques a fórmulas. El segundo es de tu columna izquierda el segundo y de tu columna derecha vuelve a aparecer. Ahí, por ejemplo, se puede cambiar, no sé, supongamos nomás que el color que quiero ver no es el verde, sino es otro color, vas a tener que habilitar para que se vuelva a ver, ponerle un poco en un color, no sé, diferente al verde nomás. El que vos digas está bien, no hay problema. Aceptar, en ese momento los esquineros que se ven son de color ya amarillo porque se cambió, entonces se puede hacer las dos cosas, o cambiarle de color a los esquineros o directamente sacarle la pantalla y no verle más, ¿verdad? Y en ambos casos se hace en ese mismo lugar, ¿sí? Con la salvedad de que ahora vos puedes, con ese botón amarillo, nomás que tenés ahí a la izquierda de Cecilia Escurra, nomás podés omitir todo entrando desde ahí a opciones. Sin embargo, si no tenés, para cambiarle de color era archivo, opciones y fórmulas para hacer el cambio. Nada más que eso, ¿sí? Control Z tampoco no sé si cambia esa estructura. Probamos un control Z a ver. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Entonces vas a tener que hacer el cambio por el mismo lugar que te mostré para que eso se visualice. Ok. Bueno, contestaba para la pregunta, Miguel. Sí, súper, súper, gracias. Bueno, pero quiero que me compartas otra vez para ahora. Vamos a hacer contigo el otro.
Perdón. Tranquilo, vamos a hacer minus ahora. Quiero que te pongas al lado de minus. Ojo, que hasta acá yo les estuve mostrando nomás cuáles son las opciones de insertar con FX, pero lo ideal para mí es que ustedes puedan cargar funciones escribiendo. Entonces, vamos a practicar ya con Miguel cómo podemos escribir. Quiero, Miguel, que vos escribas la función minusc. Siempre que uno quiera escribir una función, debe empezar como si fuese una fórmula. Y la fórmula nosotros habíamos dicho que podíamos empezar con menos, con más o con es igual. Por lo tanto, empezamos y escribimos. Al escribir podemos ver que sale una lista ahí abajo que se puede seleccionar de ahí con el doble clic o con la tecla tabulador, o bien directamente escribir completo poniéndole el paréntesis. Ahí él solamente necesita un dato de texto, que puede ser cualquiera de las dos celdas, o el original o el Juan Colombino en mayúscula, para darle enter. En el momento que se le da enter, eso va a cambiar enteramente a minúscula. Y lo mismo se hace el copiado rápido. Habíamos dicho que el copiado rápido era ponernos en la celda y hacerle doble clic. Y ahí vemos que toda la columna se convirtió a los nombres en minúscula. Fantástico. Ahora sí te agradezco, Miguel. Deja nomás de compartir. Y ahora viene Ok. el grupo de Belén, Leticia. ¿Están ahí, Belén, Leticia? Quiero que compartan ahora ustedes su pantalla, por favor. Vamos a trabajar con ustedes. Siempre y cuando no sean de industrial, que me suelen decir que están en trabajo y todo eso. Yo dependo de ustedes. Y si Belén y Leticia no pueden ayudar, entonces le sigue Diosnel. El que comparte primero su pantalla nomás ya vamos a utilizar para continuar. Ahí compartió alguien. ¿Quién compartió? Diosnel. Gracias, Diosnel. Vamos a hacer ahora el que corresponde a nom propio. Quiero que te pongas, por favor, ahí debajo de nom propio. Quiero que escribas como estuvo escribiendo Miguel. Entonces va a ser más o es igual. Empezamos con nom, así mismo como está el encabezado, se llama la función. Nom propio. En el momento que empecé a escribir va a salir abajo, se puede hacer doble clic o si es con el teclado con tabulador. Lo que no se puede hacer es enter. Ahí yo suelo ver mis alumnos cometen mucho ese error. Yo también inclusive a veces del apuro quiero seleccionar una función y le doy enter y en realidad el enter no selecciona, ¿sí? Entonces el texto puede ser cualquiera de los dos nomás o los tres, Juan Colombino original o el de mayúscula o el de minúscula. En realidad él lo único que va a hacer es convertir eso al tipo de título o al tipo nombre propio. Seleccionar nomás una de las celdas de Juan Colombino. Eso. Perfecto, Diosnel. Cerrar paréntesis o darle enter y él ya te va a mostrar y va a verse como el original, ¿sí? El original que está en la columna H. Los dos nombres arrancan con mayúscula y después con minúscula. Se hace el copiado rápido con el doble clic y vemos que para todos los nombres. Ojo que en este caso mi ejemplo siempre es cortito, ¿sí? Son pocos nombres, pero imagínense una lista de, no sé, 10.000 nombres que yo tenga en una columna y que quisiera que tenga una estructura de estas, ¿verdad? O todo mayúsculo, o todo minúsculo, todo como nombre propio, me ayuda a conocer esto para que eso se pueda convertir rápidamente, ¿sí? Bien, te agradezco, Diosnel, muchas gracias. Belén y Leticia no están disponibles. Segundo intento nomás para ver si pueden ellos. Yo no le escuché nomás nada hace rato a Belén y Leticia si quisieron hablar porque su micrófono está deshabilitado. Belén, Leticia, no pasa nada. Entonces le espero a S Gestiones. Sandra parece que era, ¿verdad? Ay, yo digo nomás cualquier nombre. ¿Quién es S Gestiones? Si no, Laura. Laura Lesme. Ahí está Belén. O Leticia. Hola. ¿Están ahí Belén o Leticia? Hola, hola. Quiero que compartan su pantalla. ¿Puede ser? No me escuchan, parece. Bueno, y después, Laura o S Gestiones. Estoy esperando para avanzar
que uno de ustedes me pueda compartir. Y si no, si alguien quiere intervenir, puede compartirme nomás ya directo su pantalla. No hay problema. Ya depende de ustedes. A los que no les estoy nombrando. Servín, Milagro Oportunidades, Abdón, creo que ya compartió al principio. Créditos, Jefarina, parece que era Gloria, ¿verdad? Sueldos, Andrea Escobar, David o asistente de recursos humanos. ¿Alguien que quiera compartir su pantalla? Yo espero. Nadie veo. Ahí compartió alguien. ¿Quién compartió? Blas. Gracias, Blas. Miguel. Miguel sigue. Miguel, no propio ya hicimos. Vos sos Miguel, ¿verdad? ¿O sos otro? Miguel sos. Vamos a pasarnos entonces a la siguiente. Quiero que noten que ahora hay una columna de fecha. Esa columna de fecha tiene fechas y horas, ¿sí? Pero nosotros vamos a extraer de ahí datos. Lo que se puede hacer con información de fecha casi siempre tiene mayor cantidad de opciones. En este caso, en la columna año, lo que vamos a hacer es la extracción del año. Si bien todos son 2021, no importa, vamos a hacer la extracción. ¿Cómo se extrae? En este caso va a ser la función año, así se llama. Quiero que te pongas debajo de año en la celda vacía en M5 y que escribas con más o con es igual, vas a arrancar tu función debajo de año, ahí. Bien, más o es igual, seleccionas la celda que le contiene la fecha y en ese momento vamos a ver que al darle enter vamos a tener la visualización de, debería ser el año nomás, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ah, no escribiste pues año, faltó escribir año. Entonces hay que borrar año, muy bien, paréntesis de apertura, ahí recién al seleccionar y al darle enter, tiene que traer un año. Bueno, acá yo quiero que atiendan por favor lo que les voy a explicar. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué formato tiene mi celda, yo voy a poder ver una información correcta o una información incorrecta. Aparentemente, ese formato que tiene la columna año no es un formato de número. ¿Dónde yo veo el formato de número? ¿Cómo yo puedo saber qué formato tiene mi celda? ¿Alguna idea? Hay que entrar en inicio y ahí veo si tiene formato de número. Si tiene formato personalizado, y probablemente no voy a ver como número. Entonces voy a ponerle un poco el formato de número un ratito. El formato de número me trae exactamente el número del año que yo estoy queriendo ver, es decir, 2021. Excelente. No sé si ya expliqué, pero voy a volver a explicar. Y si no lo hice, va a ser la primera vez. Quiero que se entienda que Excel en su programación tiene como fecha la fecha, o sea, las fechas en Excel no vienen como fecha, vienen como número. Por lo tanto, que un número cambie a fecha puede darme una fecha diferente a ese número. ¿A qué me refiero? Quiero que escribas, por favor, debajo del 2021, quiero que escriba el número 1 un ratito, Miguel. Sí. Y a ese número 1 se le ve en formato de número, por eso vemos al 1. Pero ¿qué pasa si al 1 yo le quiero ver como formato de fecha? Quiero que te vaya un ratito ahí al general, en la lista esa del medio arriba, bien. Y vas a seleccionar la fecha corta. Si al número 1 yo le veo como fecha, yo voy a ver la fecha 1 de enero de 1900. 1 de enero de 1900 es la primera fecha que está en los registros de Excel, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un número que ver como número, innecesariamente voy a tener que poner como formato de número, porque si tiene un formato de fecha, no voy a ver como número, voy a ver como fecha. Eso es lo que suele ocurrir con la información que está en Excel. Entonces, a lo que voy es, quiero que ponga un poco ahí la fecha de hoy, en ese mismo lugar, en 0101-1900, escribí nomás encima, fecha de hoy. Fecha de hoy, en fecha o en formato de fecha, es eso que vemos y que entendemos que es una fecha. Pero ¿qué pasa si en esa fecha yo pongo en formato de número? Quiero que ponga en formato de número, por favor. Entonces ahí vemos que la fecha de hoy es el día 44.219. ¿Desde cuándo? Desde la fecha 1, que para Excel es 1 de enero de 1900. Así como hay un día de inicio en Excel, también hay un día de fin en Excel, que tiene que ser el día 999, 1999 creo que es, ¿sí?
ese día convertido a fecha da una fecha. Un día de más ya no da una fecha, sino da un texto o un formato, un número en formato de texto, ¿sí? Pero fuera de eso, a lo que voy nomás es que cuando trabajamos con fecha, este puede ser un tema que puede confundirnos, ¿sí? La fecha que se debe ver como fecha y tiene que estar como formato de fecha. El dato de fecha que necesito ver como número no puede estar como formato de fecha, tiene que estar como formato de número, y eso fue lo que pasó con el año 2021, hace rato cuando veíamos con un valor totalmente diferente porque no tenía el formato de número nada más. Bien, le podés borrar nomás otra vez a ese 44.219, por favor. Quiero que seleccione ahora el 2021 y que le hagas doble clic. Ojo que él entendió que tenía que hacer el copiado hasta el final de los datos cargados. Pero ojo también que Excel entiende que los datos que están uno al lado del otro son todos correlativos. Si bien algunos no se fueron hasta el final, este, por ejemplo, pasó de largo la fila 16, que era donde normalmente estaba parando todo. Pero ¿y por qué hace eso Excel? Porque Excel entiende que en la columna G y en la columna K hay datos hasta esa fila 27. Por lo tanto, todo lo que yo vaya copiando me va a copiar con este auto relleno o el copiado rápido hasta esa fila. Eso no implica que nosotros después podemos seleccionar y borrar, digamos, las celdas que están de más. Pero lo que quiero que observen es lo siguiente. Mi función decía que extraiga el año de una fecha. El año de todas las fechas fue extraído, en este caso dice 2021. Pero acuérdense de que el año de una celda vacía es 0. Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente. Ponete un poco debajo de esa última fecha ahí en la celda L, ahí. Escribí un poco 0 un ratito nomás. A ese número, ponerle un poco en formato de fecha. Supueste. Quiero que noten que no sé por qué, si el día 1 es 1 de enero, porque no existe 0 de enero de 1900, él le da el año 1900. Es algo que está en la programación de Excel. A la celda vacía él considera como 0. Por eso cualquier dato extraído de una celda con 0 es, en este caso, 1900. Es el motivo por el cual sale 1900 debajo de 2021. Nada más que eso quería aclarar. Podés borrar nomás otra vez. Inclusive puedes seleccionar todos los 1900 y borrarle nomás porque eso no vamos a usar. Excelente. Quiero que ahora te pongas, ahí ya está, te agradezco otra vez Miguel, en realidad quiero hacerle participar a los demás, por eso nomás estoy esperándole que reaccionen. Están con gente constantemente, David. Bueno, a David no le voy a pedir. Asistente de recursos humanos, ¿quién era? O ese gestiona igual nomás. Alguien que no sea Miguel, que ya compartió 2 veces su pantalla. Andrea, vos no estás disponible. Irene era la que estaba muy ocupada. ¿Quién quiere hablar? Que hable nomás. No hay problema. Decime nomás. Clever, vos querías hablar. Hablar nomás. Sí, decime nomás. ¿En qué te puedo ayudar? No, quiero que alguien comparta su pantalla nomás, digo. Ah, ya, ok. Ahí ya ¿Vos compartiste? No. ¿No? Compartió alguien. ¿Podés agrandar? Gloria, gracias Gloria, muy amable. Nosotros con Miguel estuvimos haciendo esto ya hasta año. Ahora quiero que te pongas en mes. Vamos a extraer el mes. Para extraer el mes va a ser más o es igual. Seleccionamos la celda que le contiene la fecha, en este caso que está en la columna L. Muy bien, le damos Enter y vamos a mirar. La idea es que ahí también el formato esté como números. Por lo tanto, te vas a posicionar en esa celda, vas a irte a pedirle que cambie a formato de número, ahí arriba en el medio, y en ese momento se debería ver... discúlpame, pasó lo mismo que pasó con Miguel, que se olvidó de escribir la función. Entonces va a ser más o es igual. Discúlpame si yo te dije que seleccione, en realidad había que escribir primero mes. Entonces se escribe, no importa si es con minúscula o con mayúscula, muy bien, se selecciona la celda y ahora sí lo que se está haciendo es la extracción del mes de esa fecha. Entonces ahí él me dice que el mes es 1, en realidad es correcto porque es 23 de enero del 2021. Entonces al darle doble clic
rápido a esa esquina, vamos a ver que se extrajo o se extrajeron los meses de las celdas que contienen fecha, y de las celdas vacías se extrajo un mes que es enero, ¿sí? Porque habíamos visto con Miguel que si ponía 0 y convertía fecha, la fecha que salía era 0 de enero de 1900. Entonces, para las celdas vacías, el mes extraído es enero, ¿sí? Por eso sale 1 enteramente en todas las que están después de la fila 16. Quiero que puedas seleccionar nomás tus celdas desde la fila 17 en adelante, desde el 1, ¿sí? Desde el primer 1, control shift, flechita abajo, ok, muy bien, suprimir, vamos a borrar nomás y vamos a continuar. Excelente, Gloria, muchas gracias. ¿Alguien más que pueda compartir su pantalla? Puedes dejar de compartir nomás, Gloria, no hay problema. Vamos a trabajar todos. ¿Quién está en sueldos? Hoy hay que calcular sueldo, ¿qué? 23. ¿Alguien más que quiera compartir su pantalla que no sea Gloria y Miguel? Por favor, si pueden compartir. Están todos ocupados, ¿no? A Benítez Audón. Andrea Escobar. Ahí compartió alguien. Julio. Bueno, gracias, Julio. Vamos a hacer día ahora. Nos ponemos en día, escribimos como si fuese una fórmula, más o es igual. Seleccionamos eso, día, paréntesis, selección, se cierra, enter. Bien, ahí entonces tengo la estructura o la extracción del día de esa fecha, que es 23, que es la fecha de hoy. Me pongo en el nombre, perdón, en el número 23, le hago doble clic a la esquina inferior derecha, no en el medio, porque en el medio él entiende que yo quiero entrar a modificar algo, tiene que ser en la esquinita, ahí donde está ese cuadradito de abajo, ¿sí? Ahí tiene que ser, ahí, doble clic. Excelente, entonces hasta la fila 16 se extraen los días de esas fechas. Desde la 17 en adelante sale 0, borremos nomás eso porque en realidad no vamos a usar. Y ahora vamos a, muchas gracias. Vos sos Julio Benítez, ¿verdad? O sea, no sé si te estoy llamando bien, estoy mirando nomás allá arriba tu usuario, por eso te digo Julio. Te pido disculpas si no sos, pero te agradezco, muy amable. Quiero hacer el siguiente con otra persona. Podés dejar nomás de compartir. A ver, Gloria ya compartió. ¿Quién es créditos? Bueno, en mi lista están Belén y Leticia, que no hubo caso. S Gestiones, Laura Lesme, Servim, Milagro Oportunidades, créditos. No sé si crédito es alguien de los que ya compartió. Y sueldos también. Andrea Escobar, asistente de recursos humanos. Y David. A ver, ahí compartió alguien más. Leticia. Bien. Gracias, Leticia. Hora. Quiero que te pongas, por favor, en P5, debajo de hora. Y ahí vamos a hacer la extracción de la hora. En este caso va a ser hora. Bien. Paréntesis. Eso. Seleccionamos la celda de fecha en L5. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ahí vemos que la hora que nos sale es 0. Le hacemos doble clic y vemos entonces la información. Ojo que la hora puede darse el caso que esté en formato de 12 horas o de 24 horas. Si yo miro la información de la columna L, ¿cuál es el formato de esa hora? ¿12 horas o 24 horas? ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿Alguna idea? Si quieren habilitar el micrófono, habiliten nomás, no hay problema. Y si no, por el chat. La opción que quieran. Quiero que me digan ustedes cómo se sabe cuál es formato 24 y formato 12. Puedes escribir también en tu pantalla si no querés habilitar tu micrófono, Leti, sin problema.
¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe cuando es formato de 12 horas y formato de 24 horas? Eso es lo que quiero saber. Y si no, si es más rápido, habilita tu micrófono, no hay problema. Te escucho. Sí, sí, te escucho. Ah, no, no te escucho. Se escucha así en el fondo, pero no importa. Sospecho que intentaste explicar. Para no tardar tanto, lo que entonces voy a decir nomás es que esa columna ahora mismo, como se muestra en AM y PM, es 12 horas, ¿sí? No es 24 horas, porque, a ver, ¿qué hora, por ejemplo? 5 PM. 5 PM está en formato 12 horas y en formato 24 horas, ¿qué debería decir? De hecho, que muestra luego, ¿cierto? Mira un poco, muestra la hora de esa fila 12. Mira un poco la fila 12. La fila 12, la extracción de su hora dice 17 y la hora que está visible en la columna L es 5 PM. Entonces ahí vemos que la hora como número se muestra en formato 24 horas, la extracción, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos viendo. Fantástico. Mientras que en la celda aparece la hora en formato 12 horas porque así está el formato visible de la celda. Nada más que eso, ¿sí? Excelente. Gracias, Leti. ¿Y quién está contigo, Belén? Solo que yo no le escucho muy bien. Le pido disculpas. Si están hablando ahí, Belén y Leticia, no le escucho casi nada. Ahora mismo no está. Bueno, está bien. ¿Perdón? Ah, no te escuché otra vez. Escribime nada ahí en el chat o en tu pantalla, no me escribime, yo voy a leer. No te entendí nomás bien. Enseguida vuelve. Bueno, cuando vuelvo ahora compartimos otra vez tu pantalla. Hasta aquí está bien. Gracias, Leti. Podés dejar de compartir. Vamos a seguirle pidiendo a los que todavía no entraron a participar. Yo necesito que participen todos para saber que están aprendiendo. Andrea, ¿estás ahí? Estoy persiguiendo a Andrea. ¿Estás, Andrea? Quiero que me compartas tu pantalla. Quiero que me digan también si por ahí ya compartieron y yo nomás pienso que es otra persona, ¿sí? Pero si se puede, quiero que sea Andrea, puede ser Laura. No quiero que salgan porque le estoy pidiendo para trabajar. Ahí empezaron a salir, parece. ¿Qué hora es? Ah, falta todavía. 15 minutos. Andrea, ¿puedes compartir tu pantalla? O Laura Lesme, ¿puedes compartir tu pantalla? No sé pues si tienen señal, si se cortó la luz o algo por el estilo, por eso me pregunto, ¿sí? David también puede ser. Aunque David dice que tiene mucha gente, pero nada, si por ahí por lo menos para hacer un ejercicio nomás es. Ahí convirtió a alguien. ¿Quién va es? Néstor. Clever. Bueno, Clever, vamos otra vez. Nosotros ya estábamos en la parte de hora. Entonces, ¿por qué yo necesito que sepan que se pueden extraer fechas? Porque hay veces que la base de datos viene en en un solo tipo de datos, es decir, el formato de fecha, en una sola celda que contiene día, mes, año, hora, minuto y segundo, y puede que necesitemos desglosar nosotros por información. Entonces nosotros en realidad lo que estamos viendo acá es que estamos extrayendo el año por parte, mes, día, hora. En realidad también hay funciones que sacan el minuto y el segundo, pero eso ya no les voy a mostrar. Lo que sí ahora vamos a hacer es algo interesante, que sería bueno que ustedes puedan ver cómo se hace, es poder extraer los nombres y los apellidos por separado. Entonces, quiero que Clever te vaya un poquitito más a tu izquierda, donde le teníamos nosotros al nombre de los clientes. O sea, había una columna más hacia la izquierda. Ahí. En H, en la columna H, hay una información que dice, supuestamente son nombres de clientes, pero estos nombres de clientes están juntos, es decir, el nombre y el apellido en una sola columna. ¿Cómo se haría
en el hipotético caso que yo necesite separar estos nombres por columnas. Entonces, quiero que selecciones desde Juan Colombino hasta Augusto Bastos. Quiero que le des copiar y luego quiero que te vayas a la columna Q, donde está el encabezado nombre, porque ahí vamos a hacer el pegado. En este caso quiero que pegues, dale Enter nomás o Control V, se va a pegar en ese lugar, pero ahí, una vez que hicimos el pegado, vamos a usar una herramienta que se utiliza para separar datos en columnas. Bueno, ¿cuál es esa herramienta? Vamos a tener que irnos hasta datos, que está justamente en la pestaña de al lado de fórmula. Bien. Y hay un botón hacia la derecha llamado texto en columnas. Ese botón texto en columnas lo que hace es muestra un asistente de 3 pasos. En el paso 1 de 3, el asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija tipo de datos que mejor los describa. Tipo de los datos originales, elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión y da 2 opciones, delimitado y de ancho fijo. Yo les digo, delimitado es el correcto, pero a propósito vamos a elegir de ancho fijo. De ancho fijo me va a dar la oportunidad de hacer lo siguiente. Dale nomás siguiente. Y al darle siguiente, vamos a ver que paso al segundo de 3 pasos. Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos saltos de columna. Las líneas con flechas indican un salto de columna. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la línea. Y para mover un salto de la línea, haga clic y arrástrelo. Bueno, atiendan que abajo en la vista previa se puede ver tipo una regla, y esa regla es simplemente para ver en qué lugar podemos hacerle clic a la regla para que aparezca una línea. Ahora, esa línea que va a aparecer va a separar a los datos en columnas. Entonces, tantas columnas necesitemos que tengan nuestra información, tantas veces vamos a hacerle clic arriba en la regla para que se divida en columnas. Lo ideal sería que lo que se divida en columnas sea los nombres a la izquierda y los apellidos a la derecha. Pero ¿cuál es lo que es el problema con este caso? Que no todos los nombres tienen el mismo ancho o la misma cantidad de caracteres entre ellos, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando seleccionamos este tipo de separación, vamos a estar cometiendo un error. Enseguida vamos a ver cuál va a ser el error, pero a propósito yo quiero que cometamos el error para entender. Entonces, quiero que, no sé, vamos a suponer que a Juan por lo menos le queremos tener bien separado. Entonces, quiero que hagas el clic separándole a Juan y a Colombino. Ahí, listo. Ese clic nomás necesito que se haga. Vamos a darle siguiente. Vamos a irnos al paso 3. En el paso 3, él entiende que cada columna debe tener un formato. Entonces, si yo no le quiero hacer caso al formato, él va a tenerle como formato general. Pero si yo le quiero hacer el cambio de formato, yo puedo seleccionar columna por columna y cambiarle. No sé, supongamos nomás que una columna tenga formato de fecha, otra tenga formato de número, otra tenga formato de texto. Entonces, ir dándole independientemente a cada columna su formato. Y en ese momento entonces le puedo hacer el cambio. Ahora, si no quiero hacerle cambio porque son todos textos y en general asume bien el formato de texto, entonces directamente le voy a dar finalizar. Al darle finalizar, lo que yo voy a poder observar en la planilla es que realizó la separación en columnas de los nombres y de los apellidos. Los nombres evidentemente están todos cortados, solo Juan y Ana creo que están bien. Después el resto están todito cortado. José también creo que está bien. Entonces, los nombres con la misma cantidad de carácter quedaron bien cortados, pero los que pasaron a la derecha, la columna apellido, y en algunos casos tenemos errores. Entonces, este tipo de selección no fue el correcto para esta ocasión. Entonces, vamos a darle control Z, por favor, Clever. Bien, y ahora vamos a usar el que corresponde, el que teníamos que usar luego, el que era delimitado. Entonces, de ancho fijo no nos sirvió. Delimitado. Vamos a ver qué hace delimitado. Delimitado permite establecer cuál es el carácter común que puedo usar para separarle a todos los datos de esa columna por igual. En este caso, él ya tiene tildado tabulación. Pero cuando yo veo tildado tabulación, no veo que se separe algo ahí abajo en mi vista previa. Entonces, voy a destildarle tabulación y voy a tildarle espacio. Al tildarle espacio, puedo ver que él toma el espacio de todos los nombres y apellidos de mi vista previa
y me separa correctamente después del espacio, todos van a quedar en la columna siguiente. Al darle siguiente, vamos a irnos hasta el paso 3 de 3 para volver a hacer lo mismo que hace rato, el tema del formato por columna. En este caso no aplica que yo le dé un cambio de general, por lo tanto le voy a dar directamente finalizar. Y en ese momento yo voy a ver que la información quedó separada con esta herramienta, la herramienta texto en columnas. Es muy importante conocer esta herramienta cuando se usa mucho la importación de datos a Excel o la exportación de datos a Excel, como le quieran llamar, ¿verdad? Y puede darse el caso en donde la exportación no es la correcta, entonces yo tengo que volver otra vez a hacer la separación. Entonces hay gente que separa uno a uno manualmente y si tiene muchos datos se vuelve loco. Entonces una idea de poder hacer una separación mucho más rápida sería a través de esta opción. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces. Quiero saber si hasta aquí qué tal estamos. Si se está entendiendo, no se está entendiendo. Tenemos todavía 7 minutitos para poder hacer lo que viene. Clever, muchas gracias por volver a compartir. Le voy a pedir a Leti y a Belén. No vino todavía Belén, Leti. Si ya vino, quiero que comparte y le voy a preguntar a Belén. Si no vino, seguimos pidiendo. Bueno, todos lo están ocupados parece. Laura, ¿no estás todavía? ¿Te puedo pedir un último? Voy a insistir una última vez con Laura. No sé si Servim, no me acuerdo nomás el nombre de Servim, pero es con I. Irene. Irene, Laura. Aún no volvió a Belén. Bueno, no hay problema. ¿Quién iba a hablar ahí? Sí, tengo una consultita aprovechando que Sí. estamos ahí con los nombres. Por favor. En caso de que tenga dos nombres, ¿cómo Sí. se hace si la selección se hace por espacio? Y un nombre te va a poner en una columna, el otro nombre te va a poner en una segunda columna y el apellido te va a poner en una tercera La columna. tercera, ajá. Entonces, Exactamente. si algunos nombres tenés dos, otro tenés uno, puede darse el caso que un apellido esté en la columna del segundo nombre de tu otro. Entonces, Sí, ese va a sí. ser todo un tema, ¿verdad? Un tema Vas a raro. La mezclar mayoría, la segunda columna nombres de otras personas con dos nombres con apellidos de las personas con un nombre. Entonces, habrá que ver ahí qué opción te queda mejor, digamos, ¿verdad? ya entiendo. A no ser que de repente lo que vos... y va a No, ser no, no habría medio... entonces una opción de juntar los nombres y separar el apellido, por decirte, porque si la Sí, sí, o selección se sea, hace por espacio. estamos viendo, solamente que yo le estoy mostrando por separado nomás, todavía nomás no te mostré. Cuando te termine de mostrar, a lo mejor ahí vamos a poder ver, Diosnel, cómo se puede hacer eso. Pero ya que nadie está abriendo, ¿será que vos me puedes compartir otra vez tu pantalla? Vamos a hacer contigo el siguiente, pues tenemos 5 Dale. minutitos hasta nuestra hora, entonces vamos a usar, Ahí va. vamos a hacer en tu pantalla. A la derecha de nombre y apellido, ahora vamos a ver un poco cómo se puede. Lo que hicimos recién fue una separación, ahora lo que quiero ver es cómo se une, ¿sí? Entonces, eso que me preguntaste, ¿será que no se puede unir los nombres y después separar nomás los apellidos? Esto, por ejemplo, puede usar para esas que tienen dos nombres y que va a ser un defecto separar el apellido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a usar el separador, el símbolo de ampersand para unir, ¿sí? Entonces va a ser, quiero que empiece como una fórmula, vamos a ver si igual muy bien. Vas a señalarle primero a, pero ahora vamos a unir al revés. Vamos a unir primero el nombre, perdón, el apellido, le vamos a poner una coma, un espacio y luego el nombre. Entonces va a ser, primero Colombino, vas a señalarle nomás su celda, muy bien. Ahora vas a escribir ampersand, que creo que era shift 6. Bien. Sí. Va a ser comilla doble. Bien. Después va a ser espacio. Ah, no, miento. Coma, espacio. Eso. Después va a ser comilla doble. Otra vez ampersand. Ampersand. Y ahora Juan. Com. En ese momento, entonces, nosotros estamos a propósito usando el ampersand para unir apellido con nombre. Pudimos haber unido sin espacio, sin coma, ahí a juntarse. O sea, para el caso que vos me planteaste, puede darse entonces que yo quiera unir mientras o inclusive para ayudarte después a separar, podrías ponerle luego ya una coma, aunque sean dos nombres, digamos, ¿verdad?
como para que después use este separador de texto en columna, entonces le digas coma, todo lo que tengan coma, separame, y ahí te vas a separar otra vez los dos nombres. No sé, una opción, ¿verdad? En ese caso, entonces vimos, ¿qué pasó? ¿Leíste control Z o leíste? Sí, control Z leí. Ah, bueno, nada, puedes hacer así como te digo para probar. No, Z. Ahí lo que faltó es la comilla doble, la comilla, esperan vos. Ya, ese ampersand tiene que estar después del R5 y la comilla Ah, está. doble tiene que estar después del ampersand. Ese, comilla doble. Ese le puede borrar nomás la comilla doble. La comilla doble delante de ese no es ahí. Ahora después del ampersand tiene que estar tu comilla doble. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Eso. A ese sí le puedes hacer doble clic para que una todos los apellidos y nombres de la lista en esa columna. Él nomás siempre pasa y cuando pasa y se ve en vacío va a aparecer la coma nomás, pero no nos sirve, entonces borramos. Bien, ahí estamos. Entonces con eso terminamos nosotros. Voy a mirar un poco si ya es nuestra hora. 2 minutitos. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos 2 minutitos. Vamos a seguir contigo, ¿sí? Quiero que te ponga ahí al lado, ahí donde dice concatenar. Y en concatenar quiero que insertemos una función. Entonces va a ser más o es igual, así como una fórmula también. Pero vas a escribir así mismo como está ahí, concat. En algunas versiones se llama concat, en otras versiones se llama concatenar. Pero escribí nomás concat y ahí está concat. Bien. Vas a seleccionar, en este caso va a ser el nombre. Seleccionar nomás Juan primero. Ahora dale punto y coma, porque punto y coma es para unir con otro dato. Ese otro dato puede ser, y ahí ya depende, como va a ser Juan y después va a ser el apellido, lo ideal sería que aparezca un espacio, pero el espacio tiene que aparecer entre comilla doble. Entonces va a ser comilla doble, espacio, comilla doble. Punto y coma para unir con el siguiente argumento que va a ser el apellido en este caso. Colombino. Se cierra paréntesis, enter. Bien, y ahora se puede hacer doble clic. Entonces, aquí lo que vimos nomás es cuál es una opción de unir con ampersand, que es la columna S, y en este caso una opción de unir con función, y la función en este caso se llamó concat, y se tuvo que escribir, si quería verse un espacio en la unión del nombre y el apellido, el símbolo, pero entre comillas dobles, nada más que eso, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Lo que viene es algo más interesante todavía, por lo